Hola, el día de hoy les hablaré un poco acerca de tráquea y bronquios principales. Comenzamos hablando de las generalidades. La tráquea es un órgano cartilaginoso y membranoso perteneciente al aparato respiratorio que tiene una longitud aproximadamente entre 10 a 12 centímetros. Se encuentra limitado en la parte superior por lo que sería la laringe, de la cual es continuación, y en la parte inferior por los bronquios principales, que son resultantes de la bifurcación de la tráquea. La tráquea presenta dos segmentos, un segmento cervical y un segmento torácico, que a su vez presentan relaciones diferentes en cada nivel. Ok, comenzamos hablando con el segmento cervical. Como ya he mencionado, la tráquea es continuación de la laringe, y lo que sería el límite superior de la tráquea está representado por el borde inferior del cartílago cricoides, o también se puede localizar el origen de la tráquea si hallamos lo que es el borde inferior de la sexta vértebra cervical. En esta porción, la tráquea presenta relaciones de manera anterior, de manera lateral y de manera posterior. Anteriormente se encuentra en relación con el istmo de la glándula tiroides, con las venas tiroides inferiores y con los músculos externo-ioideo y externo-tiroideo. Lateralmente se halla en relación con lo que sería el paquete vasculonervioso del cuello, especialmente con lo que sería la arteria carótida común, y posteriormente se halla en relación con el esófago. En el segmento torácico, la tráquea presenta varias relaciones. Anteriormente, a nivel de la bifurcación de la tráquea, se relaciona inferiormente con lo que sería la bifurcación del tronco pulmonar y su arteria pulmonar derecha. Anteriormente a esto, se ve que asciende el arco de la aorta. Al ascender, es capaz de desviar la tráquea hacia el lado derecho, dejando sin presión en el lado izquierdo. Superiormente a esto se encuentra el tronco brachiocefálico, la arteria carótida común izquierda y los nódulos linfáticos mediastínicos anteriores. Estos troncos arteriales son cruzados por la vena brachiocefálica izquierda. Se puede ver que la vena cava superior desciende por el lado derecho de la tráquea. Y por último, guarda relaciones con lo que sería el timo o con sus vestigios adiposos. En su cara posterior guarda relaciones únicamente con lo que sería el esófago. Lateralmente la tráquea presenta varias relaciones, las cuales varían dependiendo del lado del cual se trate. En el lado izquierdo, con el arco de la aorta, con la carótida común izquierda, con el nervio vago izquierdo, con la arteria subclavia izquierda, con el conducto torácico, el nervio laríngeo recurrente izquierdo, los nódulos linfáticos pretraqueales izquierdos y con la pleura mediasténica izquierda. En el lado derecho guarda relaciones con el arco de la vena ácigos, con el tronco brachiocefálico, el nervio vago derecho, los nódulos linfáticos pretraqueales derechos y con la pleura mediasténica derecha. La tráquea se divide en dos bronquios principales. Esta bifurcación se produce o bien a nivel de lo que sería la porción inferior de la quinta vértebra torácica o con el disco intervertebral que la une a la sexta vértebra torácica. Estos bronquios principales se separan y se dirigen hacia lo que es el hilio pulmonar, el cual van a penetrar y van a ramificarse hasta llegar a su base. El bronquio principal en sí no pierde su individualidad, sino que constituye lo que es el tronco bronquial. Eso quiere decir que el bronquio principal da origen a lo que es al árbol bronquial. La dirección de los bronquios principales por término medio se puede decir que es una dirección que va en sentido inferior, lateral y posteriormente, que limita un ángulo de 70 grados. En el vértice de este ángulo, cuando la carina traqueal está ausente, se encuentra un ligamento, conocido como ligamento interbronquial. El bronquio principal derecho presenta una curvatura cóncava medial y un poco anteriormente. En cambio, el bronquio principal izquierdo se asemeja un poco a una S alargada. Eso quiere decir que tiene dos concavidades, una superior, que es una concavidad lateral, y una inferior, que es una concavidad medial. Cada bronquio principal presenta dos segmentos, un segmento extrapulmonar y un segmento intrapulmonar. El segmento intrapulmonar es aquel que está formando el árbol bronquial. En cuanto a la configuración externa, los bronquios principales presentan la misma configuración que la tráquea, es decir, que principalmente poseen unos anillos cartilaginosos que son incompletos en la parte posterior. Los bronquios principales, o más bien su segmento extrapulmonar, presentan diferencias.
Estas diferencias son principalmente tres. La primera diferencia de ellas es que el bronquio principal derecho es mucho más rectilíneo, mientras que el izquierdo es casi vertical. La segunda diferencia tiene que ver con la longitud de ellos, porque básicamente el bronquio principal derecho es mucho más corto que el izquierdo. El izquierdo presenta una longitud de unos 5 centímetros, mientras que el derecho presenta una longitud de 2 centímetros. Y la última diferencia es en cuanto al calibre. El bronquio principal derecho presenta un calibre mucho mayor que el izquierdo. Ok, los bronquios principales están formando parte de las raíces pulmonares. Una raíz pulmonar es un conjunto de elementos que entran o salen de los pulmones. Esto de aquí, cada raíz pulmonar está conformada de lo que sería el bronquio principal, la arteria pulmonar, las venas pulmonares, las ramas bronquiales de la aorta torácica descendente, los vasos linfáticos del pulmón y los nervios del pulmón. Cada bronquio principal está relacionado anteriormente con lo que sería la arteria pulmonar correspondiente, anterior e inferiormente con lo que serían las venas de los pulmones y posteriormente con algunos vasos bronquiales. Además, cada bronquio principal presenta relaciones específicas. En el caso del bronquio principal izquierdo, este está rodeado superiormente por el arco de la aorta, el cual lo cruza posteriormente y también guarda relación con lo que sería la porción descendente de este mismo, es decir, la porción descendente torácica de la aorta. Ahí mismo se puede ver una relación con el nervio vago izquierdo y superiormente con lo que sería el nervio laríngeo recurrente izquierdo y posteriormente a lo que sería el esófago. Anteriormente con lo que sería la pleura y el pulmón izquierdo. El bronquio principal derecho está rodeado posterior y superiormente con lo que sería el arco de la vena ácigos, posteriormente con lo que sería el nervio vago derecho y en su cara anterior que se relaciona con la vena cava superior y el nervio frénico derecho. En cuanto a lo que serían vasos y nervios pertenecientes de los segmentos extrapulmonares, se puede decir que las arterias proceden de las ramas bronquiales de la aorta torácica descendente y que sus venas drenan en lo que serían las venas bronquiales. Sus vasos linfáticos desembocan en los nódulos linfáticos traqueobronquiales y sus nervios que proceden del plexo pulmonar.